Tema 3. Análisis de datos. La participación de la estadística ha sido muy importante en diversas ramas de la ciencia. En epidemiología ha sido fundamental por la estrecha relación de la estadística con el método científico. 3.1. Análisis de los datos crudos estratificados. Los datos crudos es un término para los datos que se recogen desde una fuente, por lo que no han sido sujetos al procesamiento u otra manipulación. También se les conoce como datos primarios. Los datos crudos pueden ser como los datos obtenidos de las encuestas. También pueden hacer referencia a datos binarios en apartados electrónicos tales como discos duros. Los datos estratificados. La estratificación consiste en estudiar la asociación entre exposición y enfermedad para cada subgrupo de la población de estudio, definido de acuerdo con los valores que toma la variable de confusión. 2.3. Análisis multivariado. Es el conjunto de métodos estadísticos cuya finalidad es analizar simultáneamente conjunto de datos identificándolos como aquellos con variables medidas para cada individuo u objeto estudiado. Su razón de ser radica en un mejor entendimiento del fenómeno objeto de estudio, obteniendo información que los métodos estadísticos son incapaces de conseguir. Existen diferentes métodos que se pueden utilizar en el análisis multivariante. 1. El método de dependencia nos permite averiguar hasta qué punto una variable es independiente de la otra, por lo que se puede utilizar para intentar predecir el comportamiento de crecimiento a partir de otras. Esto es que una variable dependa de otra. Método de interdependencia. Permite el análisis de los componentes principales. El análisis clasifica una muestra de entidades en un número pequeño de grupos, de forma que las observaciones pertenecientes a un grupo sean muy similares entre sí. Métodos estructurales. Los modelos de ecuaciones estructurales analizan las relaciones existentes entre un grupo de variables representadas por sistemas de ecuaciones simultáneas en las que se supone que algunas de ellas se miden con error a partir de otras variables observadas denominadas indicadores. Estos métodos también se pueden hacer por medio de comportamientos de ecuaciones para ver cómo están relacionados. Por ejemplo, en estas gráficas podemos ver que esta que son dos rectas paralelas, que podemos pensar que son dos comportamientos diferentes, como nunca se tocan, o sea, quiere decir que es un comportamiento no depende del otro, son totalmente independientes, mientras estas que en algún momento se tocan, quiere decir que pueden llegar a ser en algún momento, dependiendo de las circunstancias, dependientes una de la otra, o sea, una variable con otra. Por ejemplo, el factor sobrepeso el que tenga sobrepeso implica que la mayoría de las veces tengas diabetes, no siempre, pero tendríamos que estudiar para ver si son totalmente dependientes una de la otra, el sobrepeso o la obesidad con el tener diabetes, ¿sí? El sistema de información sanitaria es un sistema que permite tratar la información de forma integrada y que genera conocimientos de modo que pueda dar respuesta a las exigencias de la sociedad a la que sirve y sortear las amenazas que limitan su correcto desarrollo, ¿sí? Y dentro de esto está la vigilancia epidemiológica, que es la recolección sistemática de información sobre problemas específicos de salud en poblaciones, su procesamiento y análisis, así como su oportuna utilización por quienes deben tomar decisiones de intervención para la prevención y control de los riesgos o daños correspondientes, que era lo que hemos estado platicando. Es en base a toda la experimentación que hay, a todos los datos que se tienen en un sistema de datos, toda esa recolección nos ayuda a ver comportamientos poblacionales ya muy específicos y entonces para poder tomar
medidas de solución ante esto, ¿sí? Para evitar que a lo mejor en algún momento se contagien más personas. Objetivos de la vigilancia epidemiológica. Observar los cambios en los patrones de ocurrencia de los agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades. Detectar cambios en las prácticas de salud. Investigar y controlar las enfermedades. Planear los programas de salud. Evaluar las medidas de prevención y control. Intercambiar oportunamente información analizada entre los equipos de salud del primer nivel de vigilancia epidemiológica. Proporcionar evidencias para la formulación de políticas e intervenciones de salud y evaluar las medidas de control de intervención sanitaria. Controlar y prevenir los problemas de salud con bases científicas y no solo anotaciones de observaciones. Si se dan cuenta, todo esto ya lo habíamos dicho, ¿sí? Nos ayuda a prevenir, a tomar decisiones, pero basadas en una situación totalmente científica, nada con empirismos, ¿sí? Actividades de la vigilancia epidemiológica. Todos los niveles del sistema de salud tienen la responsabilidad y la competencia de realizar las actividades de vigilancia epidemiológica que comprenden la recolección y notificación de los datos, consolidar procesos y analizar los datos, formular las recomendaciones para la investigación oportuna, difundir la información y supervisar y evaluar, ¿sí? 1. Recolectar e identificar los datos. Se realiza en todos los niveles del sistema de salud. La correcta identificación, diagnósticos e investigación de los casos son determinantes en la calidad de la información. Los criterios de magnitud, gravedad de daño, vulnerabilidad, impacto social, reglamento sanitario, interpretación y compromisos internacionales son los considerados para elaborar una lista de enfermedades a vigilar en cada país. Entonces, acuérdense, todos los países tenemos diferentes regulaciones sanitarias, por lo tanto tendrán también diferentes necesidades la población. Y en base a eso tendremos que ver cuáles son las medidas y cuáles son las enfermedades que se tienen que estar cuidando, ¿sí? La modalidad de la notificación es la metodología empleada para el envío de datos numéricos individualizada por búsqueda activa, negativa y estudio de brote. La periodicidad es el tiempo transcurrido entre la recolección del dato y la remisión. Consolidar y procesar y analizar los datos. El manejo de los datos puede ser de la siguiente forma: a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. A nivel local, pues como lo dice, ¿sí? Es a nivel pequeñito. Esto es que la tarea incluye la recolección, depuración, clasificación y remisión del nivel superior, así como también el análisis de términos de personas y tiempos en un lugar. O sea, local podría ser, por ejemplo, si estamos hablando de un país, local podría ser una colonia en específico o un municipio o una delegación o alcaldía que les llaman ahora. Nivel regional, entrega la información de casos de brotes e informes de laboratorio y realiza el análisis por el procedimiento estándar de estudio en función de persona, lugar, tiempo. Ello permite la detección de epidemias. Si es a nivel local, sí podemos, como dijimos, a lo mejor en una colonia, ver cuál es el comportamiento. Si ya tenemos 5 casos de personas enfermas, hay que ver qué está sucediendo. Pero si ya tenemos a nivel regional, esto es en otros estados, un comportamiento igual ante una enfermedad, entonces hay que ver y eso se puede controlar y formar una epidemia. Ahora, si es a nivel nacional, se realiza el análisis de información del país e identifica las enfermedades de mayor impacto y los cambios de tendencia. Colabora en la planificación, ejecución y evaluación de los programas. Si ya es a nivel nacional, pues entonces ya tiene que ver con una problemática que se está presentando y entonces ya podemos hablar de una epidemia y entonces habría que tomarse medidas de seguridad a nivel nacional, como las que se están tomando ahorita con el COVID, que fue que las personas que no tuvieran que salir, pues se quedaran en su casa, que si tienes que salir, salgas con cubrebocas, guantes, cubierto también de los ojos, ¿sí? Y varias situaciones que se tienen que tomar a nivel nacional debido al comportamiento de la enfermedad. Formular las recomendaciones para la intervención oportuna.
Nivel local, pues es lo mismo, ¿no? Nivel local, nivel regional y nivel nacional. Realiza intervenciones sobre las personas tales como medidas preventivas para el control de los contactos del caso, el control de la familia del caso, el seguimiento de los grupos de población en riesgo y el estudio del brote. O sea, si lo tenemos a nivel local, entonces hay que tratar de que si sabemos que es una enfermedad infecciosa que es fácil de contagiarse, entonces tratamos de que aislar al individuo, o si es la familia, pues aislar a la familia, ¿sí? Nivel regional. Interviene sobre la población con medidas colectivas, estudios de brote, epidemiologías y aplicaciones de medidas para su control. Aplicación de la legislación sanitaria, evaluación de los programas de salud en el ambiente de su competencia. Sí, esto es que ya vemos qué va a pasar con esa población y entonces ya damos medidas generales para que ese brote pues no se expanda, ¿sí? Nivel nacional. Las intervenciones son del colecto político e institucional, comprende las medidas sobre la población, la modificación de las normas, la modificación de las leyes y las medidas de sanidad internacional, ¿sí? Entonces la idea es que igual veamos qué vamos a hacer como país, qué se les va a decir a la población que haga y si es necesario que se involucren algunas nuevas leyes que se tengan que hacer. Por ejemplo, en los países europeos se les está poniendo multas a las personas que no usen cubrebocas. Aquí en México pues nada más se les pide que lo usen, pero en otros países sí se les está dando ciertas sanciones. Difundir la información. La difusión periódica de la información es fundamental para la retroalimentación del sistema. Puede realizarse por un boletín epidemiológico regional, boletín epidemiológico nacional y publicaciones específicas tales como informes, comunicaciones circulares y nuevas resoluciones o leyes. Se recomienda que la publicación del boletín epidemiológico tenga frecuencia semanal y sea distribuida a todos los niveles. Se propone que sea elaborada por los niveles local, regional y nacional. Las vías que se pueden utilizar son correo electrónico, páginas web o impresos. Estos boletines sí existen, pero en México no se les da mucha difusión, ¿sí? Entonces, solamente existen prácticamente para el sector salud o para el sector salud que las necesita para ver el comportamiento de la población ante una enfermedad, para ver si la están considerando como epidemia y si es así, ¿qué se puede hacer ante ella? ¿Sí? Ahorita que tenemos esta epidemia del COVID, como que se le ha dado más énfasis porque las personas pueden ver las conferencias, ¿sí? Donde les dan todas las explicaciones y les enseñan qué es lo que está pasando. Entonces, como que ahí se entiende que eso es una especie de boletín porque nos están informando diariamente. Sí, pero la idea es que siempre hay un boletín donde se le informe a la población qué tipos de enfermedades hay, qué es lo que va a pasar o qué es lo que se está haciendo y si se considera como contagiosa o peligrosa para formar una epidemia. 5. Supervisar y evaluar. Los indicadores relacionados con los atributos que se utilizan son de estructura, pertenecen de horas profesionales dedicadas a la actividad de vigilancia y disponibilidad de infraestructura para procesamientos y comunicación, proceso, número de personas por notificación, cobertura, porcentajes de establecimientos que notifiquen por nivel de complejidad, subsector y jurisdicción. Resultados, índice epidémico, canal endémico, número de informes, boletines, actualizaciones, difusiones y segundo nivel. O sea, hay que ver cómo se está llevando a cabo la evaluación de esa enfermedad para ver si ha habido mejorías o qué es lo que está sucediendo. La información debe cumplir los siguientes requisitos. Debe ser válida, es el grado en el que una condición observada refleja la situación real. Debe ser oportuna, para que sea útil debe estar disponible en el momento de los hechos. Integridad, la información debe contener todos los datos y variables necesarias para cumplir con la finalidad de evidencia epidemiológica. Comparabilidad, la información debe cumplir con la confrontación actual pasada y su proyección a futuro. Acuérdense que siempre nos sirve tener todos nuestros datos de un tipo de enfermedad para ver qué es lo que está pasando. Y así también se puede dar uno cuenta que si los síntomas son diferentes y a lo mejor la época y el periodo de tiempo ha cambiado,
pues quiere decir que ese organismo está modificándose, ¿sí? Para poder seguir atacando de alguna forma más eficaz al huésped. Sistema de información. Las siguientes dependencias son encargadas de obtener la información epidemiológica. Estos son algunos ejemplos de las instancias que pueden encargarse de esto, que es la Dirección General de Epidemiología, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, comités estatales de vigilancia epidemiológica, comités jurisdiccionales para la vigilancia epidemiológica. Cada estado tiene sus diferentes direcciones que a su vez rigen información a una dirección general que sería la del gobierno federal. Las fuentes de datos epidemiológicos se clasifican en base de datos primarios. En epidemiología es fundamental disponer de fuente de información de buena calidad. Una importante fuente de datos son los registros documentales ya existentes de datos secundarios. Otra fuente de datos la constituyen los estudios en los cuales se recogen todos los distintos fines e instrumentos de medición. Estos originan datos denominados primarios, pues son generados para responder un objeto en concreto de estudio. Datos secundarios. Sus principales ventajas radican en que son fuentes de datos rápidas y sencillas y económicas. Algunos ejemplos de datos semisecundarios son el censo poblacional, las estadísticas de mortalidad, natalidad, sociodemográfica, los registros laborales, de vigilancia ambiental, de enfermedades, de notificación obligatoria, de egresos hospitalarios, de historias clínicas, las encuestas poblacionales, las estadísticas de vigilancia epidemiológica. Esto es que en los primarios, pues bueno, es como la información que se tiene al instante, mientras que los secundarios es una recopilación de datos que se tienen en los diferentes sectores para ver comportamientos. Investigación de un brote epidemiológico. Para hacer la investigación de un brote epidemiológico es importante primero entrevistar al enfermo y a sus contactos mediante un cuestionario, recoger muestras para el laboratorio para la confirmación del caso, búsqueda de casos adicionales, determinar el modo probable de transmisión si se trata de una enfermedad desconocida. Si es una enfermedad conocida y como ya se conoce el modelo de transmisión, habría que buscar lugares contaminados o vectores, ¿sí? Finalmente es deseable identificar el agente causal infeccioso. El estudio cuidadoso de los casos y de sus contactos es fundamental. Entonces se dan cuenta el desglose de cómo ir buscando, como está aquí en el arbolito, cómo ir buscando las pistas para llegar hasta donde se originó esta enfermedad. Pasos por seguir en el estudio de un brote. Primero, se establece la existencia del caso relacionado y verifica el diagnóstico clínico. Para lograr la identificación de casos se debe establecer unas definiciones en base a criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Las definiciones de casos son útiles como criterios de inclusión, como clasificadores de los casos y para la aplicación y evaluación de las medidas de control, ¿sí? Segundo, confirmar la existencia epidemiológica del brote. Debemos valorar tanto el incremento de casos como si este incremento es estadísticamente insignificativo, aunque no debemos despreciar la intuición. Entonces, en el primero ya vimos cómo ver cómo vamos o ver a dónde inició, ¿sí? Y en el segundo, pues es valorar lo que ya se tiene. Hay que tener en cuenta que un número de casos mayor que el esperado también puede estar relacionado con una acción de búsqueda activa o con la implementación de programas de control. Tercero, descripción de la epidemia o brote. El objetivo es hacer una clasificación ordenada de los casos en tiempo, lugar y persona. La caracterización debe ser hecha de manera que pueda desprenderse de las hipótesis con vista a la identificación, ¿sí? Aquí en este tercer paso ya lo que podemos hacer es, en base a todo lo que ya tenemos, plantear una hipótesis para ver qué posibilidades hay de frenar esta enfermedad o de controlarla.
Cuarto, formulación de la hipótesis, ya como tal. El estudio descriptivo y las investigaciones realizadas nos permiten formular hipótesis causales de una forma lógica y plausible acerca del agente etiológico, la fuente de infección, los posibles modos de transmisión, así como las características de la población expuesta al riesgo infectado. Entonces, con eso podemos empezar ya a definir qué es lo que está pasando, pero hay que al final siempre comprobarlo. Quinto, amplificación de la investigación si fuera necesario y análisis para la verificación de las hipótesis. Sexto, medidas de control del brote. Las medidas de control de un brote se deben de iniciar en el momento de que se conoce la existencia de este. O sea, si se puede controlar al paciente cero o donde se inicia, pues es mejor para evitar que no se haya expansión. Séptimo, elaboración de un informe para ser ampliamente divulgado en forma y tiempo oportuno las autoridades profesionales de la salud y medios de comunicación. Siempre es importante que todos se hagan un reporte para que, dependiendo de lo que se obtenga en la investigación, se pueda empezar a difundir esta. Se tiene que hacer el cuestionario 3 que se contesta con el documento que ya tienen ahí en la plataforma. Tienen que hacer la actividad 3 que es ver el video, contestar las preguntas y una vez que terminen el cuestionario de la actividad, pues entonces lo suben en formato PDF a la plataforma. Con esto les evaluaría el día de hoy.